¿Qué tal? Seguimos con las aplicaciones de la ecuación de balance global de energía. Ahora vamos a ver un ejemplo de un sistema de flujo con bomba. Y es el ejemplo 272 del libro de Jan Koplis, el cual igual vamos a estar narrando y vamos haciendo el esquema. Dice, en un gran tanque aislado a presión atmosférica se está almacenando agua a una temperatura de 85 grados Celsius. El agua se está bombeando en estado estacionario desde este tanque, en el punto 1, vamos a hacer la parte de la figura. Ahí está nuestro tanque, tenemos nuestra bomba y nos dice que bombea a una velocidad de, esto es gasto volumétrico, de 0.567 o 0.567 metros cúbicos por minuto. Un gasto volumétrico de 0.567 metros cúbicos por minuto. Continúa el problema, dice, el motor que impulsa la bomba proporciona energía a una tasa de 7.45 kilowatts. Luego dice que el agua pasa por un intercambiador de calor donde cede 1408 kilowatts de calor. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con un enfriador. Dice posteriormente, el agua enfriada se conduce después a un gran tanque abierto en el punto 2 que está a 20 metros por encima del primer tanque. Ok, pues eso nos va a ayudar en el dibujo. Y pues ahí tenemos nuestro esquema completo. El enfriador absorbe el calor y tenemos aquí nuestro punto final. Nos dice que, voy a borrar esta parte, ya vimos que es el 272 de Jan Koplis. Y la diferencia de alturas está a 20 metros. De aquí a acá. 20 metros. Bueno, ahí tenemos nuestros datos. Ahora vamos con la ecuación. Ahí está nuestra ecuación de energía, de balance de energía. Aquí tenemos pues, cada una de las partes, el calor, el trabajo, energía potencial, energía cinética y la energía interna. Hay que mencionar algunas consideraciones, por ejemplo, la del trabajo, W sub S, va a ser negativo el signo porque el trabajo se realiza sobre el fluido. Si el fluido pues ejerciera sobre un componente mecánico, un generador o algo, pues ahí cambiaría de signo. En el caso del calor, como es un calor añadido al fluido, se considera que es negativo. En el ejemplo anterior donde veíamos en la caldera, pues es un aumento de temperatura y calor, en este es un enfriamiento. Por lo tanto, vamos a tener tanto el calor como el trabajo negativos. ¿Qué otra cosa hay que considerar antes de pasar a la parte derecha de la ecuación? Que si es un kilowatt es igual a 1000 watts y un watt viene siendo 1000 joule por segundo. Bien, ahí están nuestras tres consideraciones. También no se dice sobre las velocidades iniciales y finales. Por lo tanto, consideramos que nuestra velocidad 1 va a ser igual a la velocidad 2 y por lo tanto este componente se va a hacer 0. Por último, que nuestra entalpía en el punto 1, como mencionábamos en el enunciado, está a 85 grados Celsius. Por lo tanto, por tablas podemos conocer la entalpía del líquido saturado. Ahora, ¿qué nos pide? Nos pide la temperatura 2. ¿Cuál será nuestra estrategia para calcular T2? Pues vamos a calcular primero, por la fórmula que tenemos aquí de la ecuación de balance de energía, conocemos de aquí la entalpía 1 o podemos calcularla por medio de tablas o conocerla por medio de tablas. Nomás nos faltaría la entalpía final, pero todo lo demás la podemos calcular y por despeje podemos tener la entalpía 2 y con la entalpía 2 nos vamos a las tablas y nos vamos a conocer la temperatura final. Ok. Bueno, ya eliminamos la parte de energía cinética de la ecuación y
Si agarramos primero el valor del trabajo, que este 7.45 ya convertido en kilojoule por segundo, nosotros necesitamos las unidades de energía por unidad de masa para que sea equivalente a lo que vamos a obtener aquí y acá, lo que es en la parte de la energía potencial y en la diferencia de entalpías. Y como tenemos energía por unidad de tiempo, necesitamos multiplicarlo por un factor. ¿Y qué es ese factor? Es nada más y nada menos que el flujo másico. El flujo másico, lo voy a poner aquí, m punto, está en unidades de masa por unidad de tiempo, o dándole unidades del sistema internacional en kilogramos por segundo. Entonces yo tengo, voy a tomar en cuenta joule por segundo y tengo kilogramos por segundo. Si yo divido lo voy a poner así, si yo divido el trabajo entre el gasto másico en unidades del sistema internacional, nos va a quedar kilojoule por segundo, que es el inicio de la potencia, entre kilogramos por segundo, que es del flujo másico. Se van a cancelar los segundos y solamente nos va a quedar en kilojoule por kilogramo. Y esas son las unidades que nosotros queremos, y eso mismo va a suceder aquí en la parte del calor en el enfriador. Por lo tanto, si yo quiero que estén las unidades homogéneas en el otro lado de la ecuación, necesito yo dividirlo entre el flujo másico. Y ya hemos visto en ocasiones anteriores cómo calcular el flujo másico. No nos lo da el problema, pero nos da el gasto volumétrico. Entonces lo que necesitamos hacer es convertir el gasto volumétrico en flujo másico, y para eso entra ahí en este problema lo que es la densidad, porque la densidad está en kilogramos por metro cúbico, y ahí tenemos volumen por unidad de tiempo. Entonces vamos a hacer la conversión aquí. Y tenemos el gasto volumétrico por la densidad. El gasto volumétrico es 0.567 metros cúbicos por minuto. Aquí nosotros tenemos que hacer la conversión de minutos a segundos. Entonces vamos a poner que un minuto equivale 60 segundos. Aquí se van a cancelar los minutos, nos va a quedar metros cúbicos por segundo. Ahora nos falta la densidad. La densidad tenemos que a una temperatura de 85 grados Celsius, nos vamos a la tabla del apéndice A29, como lo habíamos hecho anteriormente, y lo buscamos 85 grados, buscamos lo que es volumen específico, y como el volumen específico es el recíproco de la densidad, que este valor se aparece en tabla 0.00103 y más decimales, que es volumen específico en metros cúbicos por kilogramo, o esto viene siendo 968, puesto de otra manera, 968.5 en unidades de kilogramos por metro cúbico. Ok, entonces hacemos esta operación y nos va a dar el gasto másico. Ahora, para obtener el trabajo por unidad de masa, pues vamos a dividir el trabajo entre el flujo másico. Nos quedaría de 7.45 entre 9.152 y da como resultado menos 0.814 kilojoule por kilogramo. Ya explicamos por qué da negativo aquí en la bomba. Lo mismo ocurre con el calor, hay que multiplicarlo por el mismo factor, que es el dividirlo entre el gasto másico, de manera que nos vuelve a quedar en kilojoule por kilogramo. Hacemos esta operación y nos da 153.8 kilojoule por kilogramo,
ya consideramos aquí el signo negativo porque es una absorción de energía o enfriamiento. Ok, pues ya podemos sustituir en la ecuación de balance de energía global. Si nos quedaría sustituido, aquí tenemos el calor, el trabajo, la parte de la diferencia de alturas por la gravedad. Aquí lo estoy dividiendo entre 1000 para que nos den kilojoules. Y aquí tenemos la diferencia de entalpía. Ya eliminamos la parte de la velocidad. La entalpía 2 que no conocemos, menos la entalpía 1 que, si nos vamos con las tablas a 85 grados Celsius, es líquido saturado, nos da 202.7 kilojoules por kilogramo. Quiero corregir un error, aquí era una resta del calor menos el trabajo. Entonces aquí pues con este menos se va a hacer más, entonces aquí quise mencionar esta corrección. Aquí nos da el valor de la entalpía 1, hago la corrección aquí, es una resta del calor menos el trabajo, y con este menos y el menos que está aquí se va a hacer positivo. Ahora, haciendo el despeje y haciendo las operaciones necesarias, nos va a dar que la entalpía final, o la entalpía en el punto 2, es 202.7 kilojoules por kilogramo. Okay. Este no es el resultado, lo que queremos, o bien lo que nos pide el problema, pero nos va a ayudar a calcular o a obtener el valor de la temperatura final. Ahora nos vamos a ir a las tablas del apéndice 2.9 y vamos a buscar esta entalpía y nos vamos a ir hacia la izquierda y vamos a ver qué temperatura es la que corresponde. Probablemente ahí hay que hacer una interpolación ahí, porque vamos a encontrar la entalpía por arriba y por abajo de este valor y una temperatura correspondiente. Al hacer la operación o hacer la interpolación, también tenemos material para ver la técnica de interpolación si no le queda muy claro, y nos da que la temperatura, voy a poner en esta parte la temperatura, después de checar las tablas y hacer la interpolación, nos da que es 48.4 grados Celsius. Esta es nuestra temperatura. Está inicialmente una temperatura de 85. Hay una bomba, no le quita ni le agrega calor, no le aumenta la temperatura ni le disminuye, pero aquí sí hay un enfriador y esperamos que la temperatura aquí sea mayor que la de acá. Aquí tenemos que es 48.4, nuestra respuesta.